Bueno, les invito entonces a que tomen asiento. Vamos a recomenzar esta sesión de la mañana y para eso tenemos a otros dos invitados, bueno, un invitado y alguien de la casa, de nuestra casa, que es Aura Mora, y ahora ya las presentaremos. Pero primero vamos a darle la palabra a Fernando Trujillo, quien es fundador de la Fundación Omacha, que lleva más o menos 25 años, o exactamente 25 años, ¿no? Haciendo cuidado, conservación, recuperación de especies de la Orinoquía y del Amazonas, una experiencia bastante rica que él les va a contar ahora. Y Aura Mora, compañera de la universidad, profesora, hace parte de la maestría en Comunicación y Cultura y la maestría Paz, Desarrollo y Ciudadanía. Además es una de las miembros fundadores del sindicato de profesores, que viva el sindicalismo. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces los dejo con Fernando para que les cuente. Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Muy interesantes las charlas previas, muy inspiradoras. Yo voy a tratar de hacerles un viaje por el Amazonas, ahora a través de esta presentación. Es un poco diferente, pero vamos a ver, digamos, cómo hay una serie de paradigmas que tenemos en el mundo y lo que consideramos que es el Amazonas y que realmente está ocurriendo y que podríamos hacer nosotros también como ciudadanos. Entonces vamos con la siguiente. Vamos a hablar un poco sobre los delfines. Los delfines en esta charla son una excusa. Es una excusa para hablar realmente de ríos saludables y los problemas de los ecosistemas acuáticos y del Amazonas. Voy a contar un poco sobre las amenazas que enfrentan estos animales, cómo se originó este programa, de dónde salió la idea de trabajar con delfines, cómo empezamos de lo local, nos fuimos a lo regional, a lo internacional y cómo volvimos otra vez a lo local. Luego, preguntas como ¿cuántos delfines hay? La gente siempre pregunta ¿cuántos delfines hay? Porque ese es el dato que nos permite saber si hay que hacer algo o no hay que hacer nada. Y lo mismo con cualquier especie de animal. El nivel político, alternativas económicas y el futuro. Entonces vamos con la siguiente. Omacha es una organización pequeña, somos una organización pequeña con sombra grande, no queremos crecer mucho porque entre más crece uno es más fácil que uno colapse, entonces tratamos de mantenernos en un tamaño relativamente estable. Arrancamos en Colombia, en ese pequeño pueblito que se llama Puerto Nariño, Amazonas, y luego nos fuimos expandiendo por todo el país. Hemos trabajado en toda América Latina, en Amazonía, Orinoquía, hemos trabajado en la India, en Camboya, en Senegal, en España tenemos algunas cosas. Teníamos un proyecto muy bonito que se llamaba La Isla de los Delfines, que trabajamos en la Patagonia, en el Estrecho de Gibraltar, en Amazonas. Tenemos una pequeña sede en Villarreal, cerca a Valencia, donde hacemos un simposio de fotografía y naturaleza, y hemos trabajado también en la Antártida. Pero, ¿por qué los delfines? Entonces, ahí básicamente esto está conectado con una especie que es muy carismática, la gente se identifica no solamente en el Amazonas a través de las mitologías y las leyendas, sino en todo el planeta siempre ha habido una empatía hacia los delfines por sus sociedades, por su inteligencia, hay una conexión ahí. Y tenemos el tema de la selva. Siempre teníamos en el pensamiento delfines, mar, flipper, pero delfines en la selva, o sea, esto era una cosa bastante curiosa. Para mí también, cuando yo estaba estudiando biología marina, mis profesores me decían, en Colombia no hay delfines. Tuve la oportunidad de conocer al comandante Cousteau en el año 84, 85, y él me dijo, en el Amazonas hay delfines. ¿Sí? La siguiente. Y entonces se da esa conexión, no solamente con lo natural, sino con lo cultural. Dentro del mundo indígena, los delfines son muy especiales. Uno ve que los indígenas hacen uso de todo lo que tienen en su entorno como alimento. Se comen los monos, se comen los caimanes, se comen los insectos, pero no los delfines. Los delfines tienen ciudades sumergidas en el fondo del río y son seres transformados, seres que pueden llevar el bien o llevar el mal. Comerse un delfín es un acto de canibalismo. Entonces hay una serie de simbolismos alrededor del delfín desde el punto de vista
cultural y desde el punto de vista ecológico que los convierten en una buena excusa para hacerle entender a la gente las amenazas que enfrenta el Amazonas. La siguiente. Bueno, delfines de río. Cuando yo estaba estudiando en la universidad nadie sabía que habían delfines de río. Fue un poco Cousteau en que empezó a decir, sí, en el Amazonas hay delfines, y comenzamos a mover la cosa. Y miren, hay delfines en el río Yangtze, en la China, que ya hace como unos 7 años se extinguieron, tristemente, unas de extinciones modernas. Tenemos delfines en la India, en Pakistán, en Bangladesh, están en condiciones muy precarias. Ahí viven 450 millones de seres humanos sobre un río. Los impactos humanos ahí son brutales. Eso es un espejo de lo que nos espera en el Amazonas si no tomamos decisiones a tiempo. Y luego tenemos en el Amazonas varias especies. Cuando yo comencé a trabajar habían 2, ya llevamos 5, hemos descubierto nuevas especies y posiblemente vamos a tener una sorpresa para el río Caquetá también, cerca de Chiribiquete. La siguiente. Estos delfines son los más grandes de agua dulce en el planeta, llegan a medir casi 3 metros, pesar 200 kilos. Y hay algo muy interesante, nosotros los científicos les ponemos nombres en latín para que pueda ser universal en todos los países, pero tenemos nombres comunes, delfín rosado, en el Orinoco le dicen tonina, bufeo, diferentes cosas. El delfín, su nombre científico tiene algo bien curioso, tiene que ver con Napoleón Bonaparte. Napoleón quería ser potencia militar, pero también en las artes y en las ciencias, y mandó sus científicos por todo el mundo, y uno de esos científicos llegó a Bolivia, donde habían estos animalitos, y los indígenas les llamaban inia, en guaraní quiere decir delfín, y el señor que lo descubrió, que lo capturó y se lo llevó a un museo a París, se llamaba Geoffroy, entonces quedó Inia geoffrensis, un poco para contar la historia relacionada con Napoleón. La siguiente. Esta es la distribución, ahí tenemos Sudamérica, tenemos en la parte central del Amazonas una especie, en Bolivia tenemos otra especie, acabamos hace 3 años de describir otra en el río Tocantins, y en el Orinoco de pronto puede ser otra especie también. Tenemos otra especie, este es el delfín gris, mucho más pequeño, se metió al Amazonas hace muy poco tiempo, hace apenas 500.000 años se metió al Amazonas, los otros llevan 2 millones de años. O sea, este animalito todavía es un delfín con comportamiento marino, en grupos grandes, se mueve, usa sus ojos de manera funcional debajo del agua y apenas mide 1,50 m, es uno de los más pequeños que hay en el mundo. La siguiente. Los tenemos ahí en el Amazonas, hay también otra especie en el Caribe, que también lo tenemos aquí en Colombia y por todo el Atlántico. La siguiente. Y bueno, ¿dónde empezó esto? Entonces este señor Cousteau me dijo, delfines en el Amazonas. Yo tenía 19 años y terminé metido en un avión de carga con un motor fuera de borda y me fui a Leticia en el año 87. Cuando llegué ahí había un montón de narcotráfico y todo, yo dije, me voy para otro lado, terminé en ese pueblito que se llama Puerto Nariño y ahí comencé a trabajar, a tratar de entender qué era eso de los delfines. La siguiente. Llegué a este pueblito, eran apenas unas cuantas casas, habían 2 botes únicamente, la gente se turnaba para prestarnos el bote y yo tenía un motor que no tenía ni idea cómo funcionaba, pero ahí poco a poco lo fui haciendo funcionar, empecé a andar y los indígenas no entendían por qué me había ido desde tan lejos a estudiar los delfines y comenzaron a llamarme Omacha y se reían. Yo decía, debe ser una mala palabra, ¿sí? Y resultó algo muy bonito. Omacha, para ellos Omacha es el delfín que se transforma en gente. Y decían que yo era un delfín que me había transformado en gente para proteger los delfines. Entonces se volvió una buena metáfora ponerse en la piel de una especie o un ecosistema y hacer algo por ella. La siguiente. Ahí hay un resguardo indígena, el resguardo indígena de los ticunas, los cocamas y los yaguas. Entonces hablábamos de reaprender. Y uno llega con la arrogancia de la universidad creyendo que uno lo sabe todo, y ahí lo que aprendí en la universidad al principio poco me valió. O sea, no sabía diferenciar un caimán de un manatí, no sabía cómo prender un motor, no sabía cómo relacionarme con el entorno, y son ellos realmente los que le enseñaron a uno con mucha paciencia cómo hacer las cosas y cómo tener una visión diferente del mundo. La siguiente. Pues a lo largo de todos estos años fueron muchos los aprendizajes. Nosotros, me acuerdo,
ya son 31 años de datos. Tuvimos que desarrollar metodologías. Una de las cosas más complicadas era contar delfines. Entonces nos parábamos en una orilla y contábamos el delfín que nos pasaba. Uno. Y había otro de mis compañeros a 15 kilómetros y contaba así. Y nos veíamos pasar y al final del día nos reuníamos. ¿Cuántos contaste? 60, 80, 200. Y los indígenas se partían de la risa, porque era el mismo delfín que pasaba, se volvía y volvía a pasar. Entonces tuvimos que aprender realmente cómo hacer las cosas de manera adecuada. La siguiente. Ahí es muy importante el trabajo a largo plazo. Algo que me marcó es que los indígenas decían, es que ustedes llegan, toman la información, se van, publican y nunca más se preocupan por esto. Y me pareció que tenían razón, entonces decidí quedarme. No sabía cómo me iba a quedar, pero decidí quedarme. Entonces, ahí fuimos formando proyectos en diferentes partes del país y con esa visión de quedarnos y compartir las experiencias de las comunidades y los problemas de las comunidades. Porque es muy fácil llegar a un sitio y decir, miren, pobrecitos los manatíes, los están matando, es una especie en vía de extinción, usted es un mal pescador, está matando una especie en vía de extinción. Ese pescador no tiene ni idea que es una especie en vía de extinción, necesita alimentar su familia. Entonces, desde la ciudad, nosotros muy cómodamente decretamos cosas, pero la dinámica social, económica en la región es otra cosa. Entonces, tiene uno que entender esas dimensiones de una manera diferente. La siguiente. Como les decía, ¿por qué son tan importantes para los indígenas? Están esas ciudades sumergidas, está esa posibilidad de transformación, y dentro del mundo indígena hay mitos, leyendas e historias. Y hay una historia que está generalizada en toda la cuenca del Amazonas, y es que los delfines se transformaban de hombres blancos sonrosados, ¿sí? Llegaban de noche a las comunidades, seducían a las mujeres y se las llevaban o las embarazaban. Y eso es una historia común en Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. ¿Con qué les suena? No es nada personal, pero parece ser que está basada en los conquistadores que llegaban, el rostro quemado por el sol, se tapaban el orificio respiratorio con un casco y se llevaban a las mujeres por el río y desaparecían. Y se hizo el símil con los delfines rosados. Entonces, eso es una historia, pero las mitologías hablan más de cosas más profundas, de transformación, etc. La siguiente. ¿Qué sabemos del Amazonas? Entonces, todo el mundo dice el Amazonas es una selva poco poblada, mayormente indígena, todo en equilibrio. No. ¿Saben cuántos seres humanos viven en Amazonas? 34 millones de seres humanos. Y solo 3,5 son indígenas. Y uno dice, un momento, ¿qué pasó? ¿El Amazonas no era un mundo indígena? Si solamente hay 3,5 millones, esos 30 millones y medio, ¿quiénes son? Es gente que ha ido a las construcciones, la minería ilegal, los grandes cultivos de soya, construcción de hidroeléctricas, tenemos carreteras atravesando todo el Amazonas, que crecen como un hueso de espina de pescado. La carretera y luego un montón de carreteras perpendiculares. Es un área muy biodiversa. 17% del agua dulce del planeta lo produce el Amazonas. Tiene una cantidad infinita de especies y cada día descubrimos especies nuevas. Pero la estamos realmente vulnerando y fragmentando. La siguiente. Esta región ha sido objeto de los pulsos extractivos. Siempre hemos visto la naturaleza como un objeto, como un recurso, que era lo que nos decías. Es una gran bolsa donde uno mete la mano y saca lo que puede. Empezamos con la quina en 1810, 1820. La quina es para la malaria, ¿no? Entonces, por eso en África los ingleses y en la India tomaban el gin tonic. Realmente el gin, la ginebra no tenía nada que ver, pero el agua tónica que tiene quina era profiláctica para la malaria. Entonces se extrajo quina de muchas partes del Amazonas y luego llegó el caucho. Y el caucho ha sido una de las peores vergüenzas de la humanidad en América Latina. Miles de indígenas asesinados, esclavizados por 2 o 3 casas con los ingleses, la famosa casa Arana. Entonces, y no fue porque, digamos, el ser humano dijo, no, esto realmente hay que pararlo, hay que proteger a los indígenas. No fue tristemente por eso que se paró las caucherías, fue por los precios internacionales del caucho y la aparición de productos sintéticos. Y eso frenó un poco todo este proceso.
Pero también después tuvimos diferentes pulsos: grasa, plumas, pieles, madera y pesca, ¿sí? A lo largo del Amazonas esa ha sido la historia. Los manatís y las tortugas, 1670 habían factorías a lo largo de los ríos principales en Amazonas donde se cazaban miles de manatís y se sacaban millones de huevos de tortugas. ¿Para qué? Para la grasa. ¿Para qué servía esa grasa? Para iluminar los faroles en Frankfurt, París, Londres, y se usaba aceite de ballena también. Entonces toda la grasa animal que se podía recoger en el mundo iba a esas grandes ciudades. Luego tuvimos el tema de las pieles, las nutrias, los caimanes, los jaguares. Luego vino toda la deforestación, viene el tema de la pesca, y siempre ha sido así el Amazonas. La coca, siempre pulsos extractivos. Miren, esto es el Amazonas. Este es el Amazonas que ustedes, la mayoría, no conocen. La otra visión. Ustedes quieren ver fotos de árboles, de selva, de jungla, sentir los mosquitos. Manaos, 4 millones de habitantes. 4 millones, más grande que Barranquilla, casi como Medellín. Grandes centros comerciales. La siguiente. Belén de Pará, Leticia, y así tenemos muchas ciudades creciendo en la selva, en los ríos, y van creciendo hacia lo largo y se van conectando. Entonces uno hace un viaje por todo el río Amazonas y ustedes esperan encontrar jungla y ven deforestación y pueblos la parte de atrás de las casas es el río, es el vertedero de basura, y por delante de la casa pasa una carretera. Entonces esta es la otra visión del Amazonas, de lo que no conocemos mucho. La siguiente. Derrames de petróleo y agroquímicos en el Orinoco con los atentados al oleoducto. Ha sido mucho más grave el tema ecológico que Exxon Valdez. La cantidad de petróleo que se ha vertido en el agua es increíble. Todo el tema de grandes cultivos de soya y el vertimiento de agroquímicos. Siguiente. La deforestación. 570.000 kilómetros cuadrados de selva ya no existen. Se ha deforestado más o menos como un 14% de la Amazonía. El año pasado salió un artículo donde se decía que cuando lleguemos a un 23 a 25% puede tener un cambio irreversible sobre el clima del planeta, con la corriente del Atlántico, todo el tema de humedad, las precipitaciones. O sea, puede ser un cambio de características planetarias, acabar con el Amazonas, y se generan desiertos, que eso es lo que está pasando. Se tala y ese borde queda expuesto al sol, los hongos se mueren, la humedad va desapareciendo y van muriendo los árboles y van cayendo, un efecto dominó. Entonces estamos en un tema complicado. ¿Y por qué es la deforestación? Ganadería y cultivos de soya principalmente. La siguiente. Toda la parte sur del Amazonas brasilero está deforestado, está vuelto nada, con carreteras, grandes cultivos de soya, gobernadores y políticos al frente de esto. Estos son políticas de Estado, políticas de gobierno, no son emprendimientos en solitario, sino son políticas de gobierno. ¿Y qué tiene que ver la deforestación? Este señor se perdió, estaba hablando de delfines y empezó a hablar de otras cosas. Entonces, para volver a retomar el tema, los conecto a través del árbol mágico de los peces, de los ticuna. Los ticuna hablan de un árbol mágico que cuando empieza a llover se forman unos gusanitos, y cuando hay truenos, esos gusanitos se asustan y se caen al agua. Cuando se caen al agua se transforman en peces. Por eso hay peces en el Amazonas. Pero llegó el hombre blanco y no distingue los árboles mágicos, los corta y dejan de haber gusanitos, dejan de haber peces. La explicación científica es exactamente la misma que la del mundo indígena. La selva, cuando se inunda, todos los árboles están sincronizados de una manera maravillosa para llenarse de frutos. Y cuando llega la máxima inundación, todos los frutos se sueltan. Es una estrategia de dispersión de los frutos y de las semillas. Los peces se tragan la parte blanda y dispersan las semillas en contra de la corriente. Si no hay árboles, no hay semillas, no hay peces. Una hectárea de bosque inundado produce 20 toneladas de semillas. Entonces, con la deforestación que ha habido, selectiva de árboles maderables, la gente está talando el bosque inundado y estamos perdiendo los peces. Y eso afecta a los delfines y la seguridad alimentaria de los indígenas. La siguiente. El supermercado en la selva. Cuando llegué al Amazonas quería comerme una cachama, que es ese pez, una gamitana. Y le dije a un indígena,
quiero comerme una gamitana. Él me dijo, camine. Nos fuimos en una canoa y nos metimos al bosque inundado y el indígena empezó a mirar a los árboles y miraba a los árboles y avanzaba. Y yo dije, este señor me entendió mal, seguro piensa que me quiero comer un mono. Y yo no quiero comerme un mono, o un perezoso, o algo así. Y el señor miraba con detenimiento los árboles. Yo no sabía cómo decirle que no quería comerme ya lo que él quería cazar. Y llegamos a un punto, miró el árbol y dijo, aquí es. Y yo trataba de mirar dónde estaba el mono, cogió un anzuelo, lo tiró y sacó la cachama. Yo dije, no entiendo, ¿qué pasó acá? Dice, yo voy viendo los árboles y de acuerdo a la pepa que produce el árbol, sé qué peces hay debajo del agua. Entonces, la selva es un supermercado. Y estamos trabajando actualmente recuperando esto que se llama el proyecto Semillas para la Vida. O sea, estamos sembrando otra vez el bosque inundado. La siguiente. Queríamos energías alternativas y yo creo que comenzaron con buena intención. O sea, cómo cambiar el uso del petróleo y del carbón y usar la naturaleza, la fuerza de la naturaleza, la fuerza del agua. La idea es buena, pero se nos fue la mano en la escala. Entonces empezamos a fragmentar grandes ríos, a separarlos. Se nos fue la mano, inundamos áreas extensas, desplazamos miles de seres humanos. En China han inundado cantidades de ciudades. Entonces el impacto es increíble. Las grandes potencias en Europa y en Estados Unidos están destruyendo sus hidroeléctricas porque se han dado cuenta que el valor del río es mucho mayor que la energía que producen en ese momento. La siguiente. Este es el mapa del Amazonas, todos estos puntos son hidroeléctricas, hay 155 grandes construidas, 270 en proceso y todas las que vienen en los Andes van a acabar prácticamente con todo el sistema de nutrientes y alimentos en el Amazonas. Si se construyen las que están planeadas, solo 3 pequeños ríos en el Amazonas quedarían sin represas. Imagínense el Amazonas no como un pulmón, sino como un corazón. Los ríos son las venas. ¿Y qué pasa si en todas esas venas empiezo a poner obstáculos? Colapsa, exactamente. La siguiente. También tenemos el tema de cambio climático. Resulta que ya se están alterando los pulsos de inundación y los delfines quedan atrapados. Nos ha tocado rescatar un montón de delfines en el Orinoco y en Bolivia. En Bolivia el tema de cambio climático es muy extremo y el año pasado, a finales de año, tuvieron que rescatar en una sola acción 28 delfines. Cuando no se hace esto, simplemente quedan ahí, va bajando el agua y se mueren. La siguiente. La mortalidad accidental, las redes. La siguiente. Aquí hay una historia fascinante. No habían, y el tema de las tecnologías, los avances tecnológicos y la tecnología apropiada. Antiguamente se capturaban peces para consumo, se secaban y en Semana Santa llegaba el pescado seco. Pero pasó algo, llegaron los cuartos fríos, la electricidad al Amazonas. Eso dio la oportunidad de generar hielo, de capturar grandes volúmenes de peces. Y entonces se introdujeron en los años 60 y 70 miles de metros y kilómetros de redes en el Amazonas. Y murieron delfines. ¿Por qué murieron los delfines? Porque un delfín debajo del agua produce su sonido, se colocaliza y los nudos de las redes los interpretaba como sedimento en suspensión. Seguían derecho, se enredaban y morían. En los años 70 murieron muchos delfines. Cuando yo comencé a trabajar en los años 80, cada año encontraba unos 17 delfines muertos. Pero me empecé a dar cuenta de algo. Los delfines al principio esquivaban las redes. En los años 90 empezaron a aprender a saltar las redes y a acercarse. En el 2000 se acercaban a las redes y sacaban los peces. Y se convirtió esto en un conflicto con los pescadores. La siguiente. Ese es un bagre mordido por un delfín, entonces los pescadores empezaron a decir, nos están generando pérdidas económicas los delfines, hay que matarlos. Empezaron a dispararles, a envenenarlos, a hacer un montón de cosas. Nosotros hicimos evaluaciones económicas con los mismos pescadores, evaluamos cuánto realmente perdían en la pesca y era ínfimo, era un 2% en la época de aguas altas, pero había que culpar a alguien. Siempre el ser humano culpa a alguien más de sus propios hechos, ¿no? O sea, de sus propias acciones. Lo que nos dimos cuenta es que hay sobrepesca, pero el ser humano no se autocontrola. Es más fácil decir, la culpa es del delfín, del caimán, del pájaro que se está comiendo el pescado. La siguiente.
Esto son eventos que han pasado de envenenamiento con agroquímicos, se inyectan los peces, se amarran a las redes o se tiran al agua para envenenar delfines y han matado un montón. La siguiente. Cacería ilegal. Nuevamente el ser humano es muy particular. Necesitamos fetiches de tipo sexual. Necesitamos el pene del tigre, el cuerno del rinoceronte y en este caso la grasa de los delfines. Entonces esto es en un mercado en Belém de Pará, en Brasil, donde hay aceite para mujeres y aceite para hombres. Entonces con ese aceite se lo unto a una mujer y la conquisto, o se la unto a un hombre y lo conquisto. Entonces yo estoy seguro que si uno cogiera uno de estos ladrillos producido con contaminación o sin contaminación, y lo rayáramos y le vendiéramos a un hombre la idea de que eso es un potenciador sexual, se harían millonarios, ¿no? O sea, porque tenemos una inseguridad en ese sentido que está acabando con la naturaleza en muchas partes del mundo. Hay una tergiversación de lo chamánico. Ahí es muy interesante porque para los indígenas hay unos chamanes que de una manera simbólica invocan al delfín. El delfín le entrega un diente simbólico y ese diente simbólico es entregado a un pescador para que él pueda ver bajo el agua dónde están los peces. Cuando llegaron los hombres blancos y escucharon esto, dijeron, claro, matemos al delfín, saquémosle el diente, rayémoslo en la Coca-Cola de la mujer y ahí tenemos el control de la mujer. Hay una tergiversación y eso fue lo que pasó en los años 80. Ya lo hemos controlado un poco. La siguiente. Y luego sigue viendo el tema de los pulsos económicos. En esto hay que entender de política, economía y no solamente ver el animalito como tal. Aquí teníamos el viudo de capaz. Todo el mundo ha comido viudo de capaz, entonces el viudo de capaz es uno de los platos favoritos de los colombianos en el río Magdalena. Y resulta que en el río Magdalena el capaz se acabó. Miren esa gráfica, se acabó. ¿Y qué hicieron los comerciantes? Buscaron un pez, entre comillas, parecido. Si ustedes ven, no se parecen en nada. Y ustedes estuvieron comiendo durante unos 10 o 15 años viudo de capaz de un pez carroñero del Amazonas, para el que matan delfines y caimanes y con eso los atrapan, ¿sí? Generaron que en Brasil, en algunas zonas, mataran 1.500 delfines por año para capturar estos peces para el mercado colombiano. Y se generó un problema fronterizo increíble. La siguiente. Se mata al delfín, se mete en una jaula, este pez carroñero viene a comérselo y se captura con la mano y luego a los supermercados venía a Colombia o a las plazas de mercado. La siguiente. Se empezó a hacer campañas mirándose a los delfines y yo dije, no es un problema los delfines es un daño colateral, el tema es un tema pesquero. ¿Por qué en la cuenca más grande del planeta, el Amazonas, con más de 3.000 especies de peces, estamos capturando un pez carroñero? ¿Qué pasó con los buenos peces? Entonces comenzamos a mirar el tema desde otra perspectiva, salud pública, y comenzamos a hacer análisis de mercurio en estos peces. La siguiente. ¿Y de dónde sale el mercurio en el Amazonas? Uno dice, pero mercurio, ¿cómo así? Son 4 siglos de minería de oro. Más de 200.000 toneladas de mercurio se han liberado en el Amazonas. Y además de eso hay mercurio natural, que cuando se deforesta la selva, queda expuesto el suelo, llueve y va al agua. Hay comunidades indígenas enteras en el Caquetá con niveles de mercurio altísimo. En 10 años esa va a ser una de los grandes problemas de salud pública en el mundo, el mercurio. Muchos de nosotros, si nos hiciéramos pruebas de mercurio, seguramente tendríamos concentraciones muy altas. Entonces, este tema ha estado contaminando los ríos del Amazonas y, la siguiente, estos son los resultados. La línea roja, lo que está por debajo, es lo que nos podríamos comer. Y todos esos puntos son los peces que hemos capturado, que están muy por encima, o sea, con valores muy altos de mercurio. Y así fue que hicimos una serie de campañas aquí en Colombia y logramos que se prohibiera la comercialización de este pez en Colombia de manera permanente. La siguiente. Brasil hizo una moratoria también por 5 años. El presidente actual quiere quitarla porque quieren desarrollo económico, no importa que se envenene la gente, entonces quiere quitar la moratoria. Solo tenemos lo que se ha hecho en Colombia. Se dejó de matar delfines en Brasil, pero ahora los están matando en Perú y en Bolivia, porque hay un mercado para esto. La siguiente.
Pueden ver, digamos, los detalles de esto en Netflix, en un documental que se llama Río Abajo. Y cuando se hizo esto, terminamos amenazados. Terminé yendo al Amazonas con chaleco a prueba de balas y con guardaespaldas, hasta que dije, no, si me quieren matar, que me maten, y dejé el chaleco y dejé el guardaespaldas por algo que es natural, o sea, decir, señores, no coman este pez que tiene mercurio y produce daños a su salud. Pero como los negocios son tan importantes y relevantes, termina uno metiéndose en ligas que uno desconoce. La siguiente. La ciencia es una aliada para tomar decisiones relevantes. Entonces, siempre nos preguntaban, ok, muy bonitos sus delfines, están amenazados, pero ¿cuántos hay? Y yo decía, bueno, yo sé cuántos hay en el pedacito que conozco allá en el Amazonas colombiano. Entonces, tuvimos que cambiar eso y tuvimos que irnos por toda la cuenca del Amazonas a contar delfines y el Orinoco. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Y hemos logrado esto. Hemos hecho 32 expediciones recorriendo más de 30.000 kilómetros de ríos en todos los países, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela. Pudimos entrenar ya casi más de 340 personas y ya tenemos números. Cuando fuimos a arrancar esta iniciativa nos decían, esto es inviable, es muy costoso, cada expedición puede costar $200.000 y nosotros logramos que cada expedición costara $15.000. Alquilábamos barcos de carga, nadie cobró sueldo durante todos estos 12 años haciendo estas expediciones y después logramos conseguir financiación de National Geographic, WWF, de otras organizaciones y hemos podido ir completando todos los ríos en Sudamérica, siendo la iniciativa más grande en el planeta que se haya hecho. Lo que veíamos antes era que también tomamos fotografías de los delfines y los reconocemos por marcas y si quieres devuélvete una, esta. Y lo que hicimos al principio era poner estas fotos en las escuelas de Puerto Nariño y los niños les ponían nombres a los delfines. Entonces los niños salían a ver sus delfines y nos sirvió de una manera muy contundente porque los papás ponían redes de manera ilegal en los lagos donde está prohibido. Y cuando iban con sus hijos decían, no papá, aquí está fulanito, aquí usted no puede poner una red. Y los pescadores me buscaban de noche y me decían, usted sí es jodido, ¿no? Y se reían y entendían y se generó todo un proceso, una generación nueva de gente en Puerto Nariño porque son 25, yo llevo 30 años allá en Puerto Nariño, entonces algunos de esos niños que tuve en mis piernas ya no son niños, ya son los curacas de la comunidad y ha habido un cambio de percepción en todo esto. La siguiente. Los resultados que obtuvimos de todas estas expediciones es que nos dimos cuenta que hay muy pocos delfines en algunos países como Ecuador y están en buenas condiciones en otros países como Brasil, Colombia está como en la mitad, pero en general la tendencia es que está disminuyendo el número de delfines y por eso entraron en la categoría de muy amenazados a finales del año pasado. En estos días han visto cosas en Semana, en El Tiempo, en El Espectador, están sacando este tipo de cosas. Y lo importante aquí es que estamos generando que los delfines nos sirvan como un indicador del estado de salud de los ríos, en la Orinoquía y en la Amazonía. Si hay delfines, hay peces y están en más o menos buenas condiciones. La siguiente, hemos ido incorporando tecnología apropiada, drones para poder estudiar estos animales desde otra perspectiva. Aquí hay 14 delfines, desde el bote solo vimos 6. Entonces estamos usando esto para hacer unos factores de corrección. La siguiente. Luego, necesitábamos hacer algo para que los delfines nos contaran cuáles son los sitios importantes para ellos, porque una cosa es lo que nosotros creemos o pensamos. Entonces les hemos puesto transmisores pequeños en las aletas y estos delfines nos están mostrando que ciertas áreas protegidas son muy relevantes, dónde pasan la mayor parte del año, cuando llega un pulso de inundación o cuando baja el río, hacia dónde se van. Entonces hemos ya puesto transmisores en 28 delfines, la idea es que vamos a llegar a 50 para que los mismos delfines nos digan exactamente cuáles son las áreas importantes y qué problemas están teniendo con las hidroeléctricas. La siguiente. Este es un delfín que marcamos el año pasado, Jorge estuvo ahí, y esos son los humedales de Tarapoto, que ahora es un sitio Ramsar, es un sitio protegido. La siguiente. Y luego nos vamos al nivel político. O sea, entre los científicos, las reuniones de científicos son muy aburridas, porque todos estamos de acuerdo, ¿sí? Todos decimos, sí, hay que proteger.
pero pues eso no sirve para nada. Entonces hay que sentarse con el empresario y con el político, que son los que generalmente no están de acuerdo con las cosas. Hicimos un plan de acción suramericano en Bolivia. ¿Y por qué escogí Bolivia? Porque era el país donde menos se conocían los delfines y fue una forma de estimularlos. Y luego comenzamos a hacer planes de acción en cada país. Ya todos los países tienen planes de acción apoyados por los gobiernos. La siguiente. ¿Por qué en Bolivia? En Bolivia generó un impacto increíble. Bolivia no tiene acceso al mar. Y cuando supieron que tenían un delfín único, Inia boliviensis, el presidente Evo Morales lo declaró como patrimonio nacional de Bolivia, diciéndole a todo el mundo, especialmente a los chilenos, nosotros tenemos un delfín propio, ¿no? ¿Sí? Entonces las aerolíneas comenzaron a pintar los aviones de delfines, las telefónicas a usar las fotos de los delfines, comenzó a haber rutas turísticas para ver los delfines, y fíjense en que a través de una especie fuimos creando un movimiento, ¿sí?, de conservación, de apropiación alrededor de estas especies. La siguiente. Pero eso no se queda ahí. Entonces, como les decía, ¿y los pescadores qué? Los pescadores no son el enemigo. Los pescadores son una consecuencia de lo que la sociedad de consumo pide. Entonces, el pescador de consumo no genera un impacto muy grande. Él saca su pescado para su familia y no tiene ningún problema. Pero cuando el pescador ya entra en el mundo capitalista y necesita excedentes económicos, pues entra a pescar grandes volúmenes y empieza a entrar en conflicto. Entonces empezamos a desarrollar acuerdos de pesca con comunidades indígenas. En Tarapoto tenemos uno de estos acuerdos. Se han recuperado en los últimos 8 años lagos, especies y volúmenes de pesca. Ahora hicimos ya un plan de manejo y tenemos fondos del JEF para hacer monitoreo y control por los mismos indígenas. O sea, todo ello lo están haciendo ellos mismos. La siguiente. Lo que les contaba, entonces tenemos proyectos de pepeaderos, pepas para la vida. Estamos poniendo empresas como Ecopetrol y otras empresas a hacer temas de captura de carbono con siembras en el bosque inundado en el Amazonas. Entonces esto no es nada fácil, pero ha ido resultando. La siguiente. El tema de generación de alternativas económicas. ¿Por qué alguien protegería a los delfines si se ha perdido ese acervo cultural, esa mitología, y no se entiende para qué podría servir un delfín? Pues resulta que hemos hecho unos análisis económicos y el 94% de todos los turistas que van al Amazonas, a Leticia, por ejemplo, los entrevistamos y decían cuál es la motivación de su viaje al Amazonas. Y el 94% dijo, queremos conocer los carismáticos delfines rosados. Calculamos cuánto estaban pagando y todo, y en el año 2007 eran 6 millones de dólares, ahora son 8.3 millones de dólares. ¿Es eso importante, relevante o no? Colombia es el tercer exportador de peces ornamentales del mundo y genera 7 millones de dólares toda la exportación de peces ornamentales. Y 40 kilómetros de río está generando 8.3 millones de dólares, o sea, mucho más. La siguiente. Hicimos el análisis, como ya sabemos cuántos delfines hay, cada delfín vivo está generando 20.000 dólares anuales a la economía de la región, mientras que un delfín muerto en Brasil cuesta 25 dólares. ¿Qué es más rentable? ¿Matar un delfín una sola vez, 25 dólares, o un delfín vivo, 20.000 dólares al año? Ahora, lo que estamos haciendo es tratando de que las comunidades reciban ingresos y que esos ingresos no se queden solamente en las grandes compañías, en las aerolíneas y en los hoteles de lujo. La siguiente. Estamos capacitando a la gente local con el SENA en observación responsable de delfines, los estamos preparando, estamos mejorando las condiciones y generando nuevas rutas de observación. Estamos abriendo una en la Macarena, por ejemplo. Todo el mundo va a la Macarena a ver las famosas plantas rojas, cambiantes de color, pero en invierno, en verano, perdón, no están de colores. En verano se ven muchos delfines. Entonces estamos capacitando a la gente local, a los guías, para llevar turistas a ver delfines en la Macarena. La siguiente. El tema de las artesanías. Más de 300 familias reciben ingresos económicos por esto. Y es algo que ellos quieren, que les nace. Artesanías de Colombia hace unos 15 años fue allá a Puerto Nariño, los reunió y les dijo, muy bonitas sus artesanías, pero no nos sirven. Queremos que hagan otras cosas para el mercado, queremos que hagan cubiertos, fruteras, ¿sí? Y los indígenas levantaron la mano y decían, pero es que no nos interesa hacer eso, nos gusta hacer nuestros animales.
¿sí? Se llegó a un punto intermedio, ahora hacen fruteros, cubiertos, pero siguen con sus animales porque es parte de su propio acervo, ¿no? La siguiente. Estamos en un proyecto muy lindo con Hewlett Packard, recuperando cómo las comunidades indígenas hacen sus pigmentos. Y estamos haciendo, digamos, que todo ese conocimiento de estas mujeres no se pierda y se transmita, se siga transmitiendo, y estamos tratando de crear una gran enciclopedia del color a nivel mundial. En cada país donde está HP, queremos que se rescate cómo hacen los colores en países africanos, en Asia, en México, en diferentes partes, y no se pierda. Ahí HP no tiene interés en usar esos pigmentos para sus tintas, porque las tintas que usan son de otro tipo, pero simplemente es como un compromiso que les hemos logrado torcer el brazo a HP para que haga este tipo de cosas. La siguiente. El tema de educación ambiental ha sido fundamental, el aprendizaje ha sido grandísimo. Cuando yo empecé a hacer esto pensé que educación ambiental era ir a dar una charla en un colegio y hacer un afiche bonito. Nos dimos cuenta que eso no servía, entonces empezamos a trabajar con los profesores, empezamos a trabajar con los niños y a generar ellos mismos sus propios materiales y a generar todo un proceso de largo plazo. La siguiente. Y en el nivel también de escala política, terminamos que esa pequeña área donde yo comencé a trabajar 31 años atrás, se consolidó como el primer sitio Ramsar de Colombia. Entonces ese fue un gran logro porque estamos haciendo un plan de manejo y estamos haciendo que haya inversión en esas comunidades indígenas con un planteamiento desde el punto de vista de ellos. ¿Qué es lo que ellos creen que necesitan y cómo se puede hacer? Entonces estamos consiguiendo esos recursos para eso. La siguiente. Estos son los sitios Ramsar que tiene Colombia y el rojo abajo es el de Tarapoto. Siguiente. Y al final, ¿qué tenemos? Empezamos en este pequeño pueblito, nos fuimos después por toda Sudamérica y volvimos al mismo pueblito donde hicimos un plan de manejo, un sitio Ramsar, acuerdos de pesca, procesos de revegetalización para las semillas y el bosque inundado. Se convirtió Puerto Nariño en el primer destino turístico certificado de Colombia y está todo el tema de observación de delfines. O sea, logramos ensamblar todo en ese pequeño pueblito donde todo comenzó, gracias a toda la visión holística que hemos hecho en el continente suramericano. El futuro, la siguiente, pues tenemos que seguir tratando de que no se sigan matando los delfines en otras áreas, monitorear las poblaciones a largo plazo, el tema de alternativas económicas. O sea, no podemos hacer conservación sin alternativas económicas. Ya les decía, 34 millones de seres humanos en Amazonas. No todos pueden ser guías de turismo. Entonces, ¿qué actividades económicas realmente hay que plantear para el Amazonas? Lo que tú decías, necesitamos modelos para cada una de las regiones adecuados. Necesitamos garantizar ríos saludables y conectados, fortalecer el tema de las áreas protegidas y crear una estrategia de comunicación que permita llegarles a ustedes en las ciudades, romper esas burbujas en las que vivimos. La siguiente. Hay algunas reflexiones como los delfines pueden tener un papel muy importante a nivel ecológico, pero como símbolo también pueden servir para concientizar a tomadores de decisiones sobre lo que se debe hacer en una región como esta. La siguiente. Tenemos que ser parte de la solución y no del problema. Entonces volvemos a lo mismo, al árbol que ustedes están construyendo. Necesitamos ser consumidores responsables. ¿Ustedes creen que cuando ustedes piden un viudo de capaz en Flandes, ustedes están pensando de dónde salió ese pescado, qué consecuencias tuvo, si están comiendo un pescado con mercurio o no? Uno podría llegar a ser muy infeliz llegando al detalle de cada una de las cosas que uno hace en la vida, pero digamos que uno podría tener un punto medio donde uno trate de al menos hacer lo mejor que pueda, ¿sí? Entonces ese ser consumidor responsable es importante. Lo otro es combatir la indiferencia. Tenemos tantos problemas cotidianos que un problema en el Amazonas, en África, en Siria, en la Antártida, suena tan lejano que alguien que se ocupe de eso, ¿cierto? Necesitamos romper esa burbuja de donde vivimos y tratar de conectarnos con el resto del país, con la gente, con las regiones. Eso nos va a hacer mejores seres humanos, va a generar un proceso de crecimiento interno en nosotros. Bueno, eso era todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias. Ahora.
Muy buenos días para todos. Vamos a ver si, para terminar, pues muchas gracias a mis compañeros, he aprendido mucho y es para el espíritu y para el alma, pues alimento ver estas experiencias, de mucho alimento para todos nosotros. Bueno, yo soy profesora e investigadora de la maestría en Comunicación, Educación en la Cultura y también soy maestra en la maestría de Paz, Desarrollo y Ciudadanía. Dos equipos muy especiales. En uno estamos con la línea de investigación de Buen Vivir y con la maestría de Paz y mis compañeros aquí presentes estamos en la línea de transiciones. Yo quisiera empezar por hacer un homenaje y es un homenaje a la experiencia zapatista que este año cumplió 25 años. Si ustedes se acuerdan, el 31 de diciembre, esa noche, y el 1 de enero, en la selva Lacandona, México, Chiapas, al lado de San Cristóbal, 5.000 indígenas se alzaron, pero se alzaron de una manera totalmente diferente a lo que tradicionalmente se hacían en los productos o las relaciones de la revolución. Decidieron, después de muchísimos años de discriminación y de despojo de sus territorios, ponerse, como ellos lo han llamado al inicio, como carne de cañón, frente al ejército de su estado. E hicieron una propuesta de una revolución pacífica. Finalmente no tenían armas, lo que tenían eran palos que parecían armas, y las armas que tenían eran muy mínimo, y después de allí se ha dado uno de los procesos que en América, por lo menos, ha sido de los más importantes para poder entender el tema de las transiciones. Tenemos aquí el tema de las transiciones, ahí hay algunas definiciones. Esto es desde una perspectiva de pensamiento latinoamericano. Estamos hablando de dos grandes personas que queremos mucho y que ustedes seguramente la conocen. Uno es Arturo Escobar, perdón, que logró después de su tesis doctoral, la invención del desarrollo, cambiar la discusión del desarrollo. Y otro es Gustavo Esteban, desde México, desde la Universidad de la Tierra, que también logra hacer una discusión que venía ya de largo aliento con Iván Illich. Puedes pasar las fotografías. ¿Por qué el homenaje a los zapatistas? Porque una de las características que tienen las transiciones, que son grandes cambios, digamos, están marcadas estas transiciones por cambios espirituales, cambios económicos, cambios territoriales, cambios del poder, sobre todo del poder, no solamente del poder del arte de gobernar o la gobernanza, sino del poder de la forma de gobernarnos, es decir, del poder también del discurso, de un discurso que nos pasa por el cuerpo y de un discurso que nos llevaría en el ámbito de las transiciones a cambiar los hábitos del cuerpo, que significa al mismo tiempo cambiar la cultura. Yo estuve en territorio zapatista en uno de los caracoles y lo que pude ver allí, uno es un elemento de autonomía comunitaria, colectiva, y no solamente porque venga de lo colectivo como primario, sino que allí lo individual se da, en tanto el sujeto puede estar bien y tener una satisfacción propia para que el colectivo esté bien. Y teníamos una discusión con ellos porque algunos de quienes iban conmigo de otros países les decían, bueno, pero la experiencia zapatista, la autonomía también está, por ejemplo, por la cooperación internacional y se da por la cooperación internacional. Y ellos nos dieron un ejemplo que a mí me ha quedado rondando en la cabeza respecto a la autonomía. Nos dijeron, no, sí, la cooperación internacional, porque además después del levantamiento zapatista todo el mundo estaba muy interesado en esa experiencia y nos contaron una anécdota, que fue una vez que una organización internacional les dio un dinero, como ustedes saben, entonces esos dineros vienen con el marco lógico y entonces ¿para qué son?
Y después de un año fueron y les preguntaron a los zapatistas, bueno, entonces denos el informe. Ellos dijeron, no, pues no tenemos informe. Ah, bueno, pero entonces ¿en qué se gastaron la plata? No, compramos unas vacas. Pero bueno, ¿cómo así que compraron unas vacas? Si nosotros les dimos esa plata fue para comprar medicinas. Entonces ellos les contestaron, pues no compramos medicinas. Compramos las vacas porque las vacas nos permiten pues tener más vacas, nos permiten leche, pero además cada vez que se enferma alguien o cada vez que tenemos un problema de salud, pues vendemos una vaca y compramos las medicinas. Este ejemplo o esta anécdota me lleva a pensar que en la construcción, digamos, de movimiento de ONGs en América Latina, los ONGs no tienen, digamos, un propósito de ser desobedientes frente a lo que le dice la comunidad internacional, cómo debe invertir en su territorio. Este es un ejemplo de un grupo que de alguna manera pone por encima sus intereses, sus formas de arreglar los problemas y su forma cotidiana de ser. También tengo otra anécdota, porque creo que cuando uno va a otra cultura, realmente eso es lo que después le pasa por el cuerpo. Porque teníamos una discusión de sembrar, de cómo hacerlo agroecológico, de mirar lo de la permacultura. ¿Dónde está Antonio que estaba ahí? Ellos nos estaban enseñando otras formas de permacultura. Entonces, algunos hablamos de cómo utilizan lo de los agroquímicos, será que puede ser ecológicos, y entonces nos decían, miren, no utilizamos agroquímicos, no los vamos a utilizar, y ni siquiera porque sean ambientales o ecológicos. Y no lo vamos a utilizar por una cuestión muy sencilla. Esa plaga que está ahí en el maizal o esa plaga que está ahí en el cultivo, pues es que esos animalitos también comparten el mundo con nosotros, y como comparten el mundo con nosotros, pues también necesitan alimento. Entonces, que se alimenten. Igual, pues tienen control biológico, que es otras plagas que están allí. Pero es digamos, es un reaprender y desaprender de lo que el mundo nos ha dicho, ¿no? Por ejemplo, de que la siembra se hace con químicos. Los zapatistas también tienen una cosa interesante que la hablaba Carlos, que no la llaman así como tal, sociocracia, pero son las juntas de gobierno. Las tienen así por otras razones, porque el poder, por ejemplo, no es el poder como lo conocemos en la resistencia, que es querer que el otro se vuelva a imagen y semejanza como yo, sino que, y si ese otro no capta mis ideas y no se vuelve como yo, entonces lo elimino. Digamos, ahí está un poco la lucha de la revolución. Sino que ellos piensan, que a mí me parece eso es una idea muy interesante, es todo el mundo tiene que pasar por la experiencia de gobernar. O sea, en algún momento cada uno de los sujetos debe pasar por la idea de cómo organizar, de tomar decisiones, de llevar, de traer, de tomar decisiones en la comunidad. Entonces las juntas de buen gobierno duran un determinado tiempo y los sujetos van pasando por ellas. Y a medida del tiempo que van creciendo, van teniendo un rol mayor en esas juntas de gobierno. Volvemos a la presentación. Les cuento esto no porque hoy tenga que ver netamente con el tema de las transiciones, sino porque es un homenaje a todo este pueblo que nos ha enseñado a decir no a un mal gobierno, a ser rebelde, pero a ser rebelde no con las armas, a ser rebelde de otras maneras, por eso el subcomandante, ¿sí? A ser rebelde, a ser feminidades de otras maneras, tanto que tienen dentro de su autonomía la salud, el sistema médico, tienen su escuela, la Escuela Zapatista, la Universidad de la Tierra, su proceso de autonomía energética, tienen procesos autónomos que les ha permitido, 1, seguir con sus tradiciones, 2, tener voz en el mundo para decir que otros mundos posibles sí se puede. Por eso me tomo estos momentos y los suyos para hacer un homenaje al movimiento zapatista, que hoy, como en el pasado, se sigue viendo amenazado, ahora por un proyecto interoceánico que pasa por el territorio zapatista,
que, bueno, de eso los colombianos no podemos ir muy lejos porque aquí también tenemos los macroproyectos como el IRSA, que son los proyectos de corredores biológicos de toda la selva, América Latina abajo y arriba. ¿Podemos seguir? Bueno, frente a las transiciones, ahora sí voy a entrar a mi tema de buen vivir. Digamos que este mundo de las transiciones se ha hecho en todos los contextos, como ustedes han podido ver en las experiencias anteriores, está por todas partes del mundo, en todos los continentes. Hay muchas corrientes de transiciones que nosotros, de alguna manera, aquí hablando con los compañeros de las 2 maestrías y con otros grupos, hemos dividido como en 2 esas transiciones, más como para hacer un ejercicio medio intelectual que para otra cosa, y las dividimos en las resistencias y en las reexistencias. Las dividimos así porque creemos que estas transiciones están en el marco de lo individual y en el marco de lo colectivo, no sin que eso haga exclusión de lo uno y de lo otro. Estas transiciones, digamos, ustedes se las imaginan en el tiempo y pueden haber transiciones que duran años, 100 años, 200 años. O sea, si uno se piensa en la transición del sistema medieval al sistema feudal, mercantil, etcétera, hasta llegar al desarrollo, son transiciones de muchas generaciones y de muchos años, que tal vez son transiciones en las que nosotros no las veamos, pero que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, tataranietos seguramente sí. Pero también hay otras transiciones que modifican los hábitos del cuerpo en 2 o 3 años, 4 años. Antonio nos estaba contando en la entrevista en la radio que él lleva 4 o 5 años en esta transición. O cada uno de nosotros tenemos transiciones diferentes. Lo que sí creemos es que todos podemos hacer transiciones y que todos de alguna manera estamos en tránsito y en transformación cultural y en cambio permanente. Solo que aquí con respecto al buen vivir, por ejemplo, vemos que es una transición viendo hacia el pasado, algo que podríamos llamar la retroutopía, una utopía del pasado, que hay otras transiciones que también se van hacia el presente, que se sueñan del futuro y que es una línea de tiempo que va y viene, que va y viene. Estas transiciones, de alguna manera, pues hemos decidido por qué los cambios y por qué cambios drásticos aquí en Colombia con esta red de ecoaldeas, pero no solamente con eso. Por ejemplo, está la red de acueductos independientes que se llaman los desconectados. Si ustedes no sabían, por ejemplo, en La Calera y en otros municipios, la gente se ha organizado para hacer sus propios acueductos y lo que hace es tratar el agua, que es algo muy barato, y tener, así como en Granada con respecto a la energía, aquí tener recibos de agua muchísimo más baratos, de 3.000 pesos, porque son ellos mismos quienes tratan el agua y la transportan. Acuérdese que el agua en Colombia no es una mercancía, es un bien común, pero lo que nos cobran es el transporte, ¿no? Y luego el aseo, y etcétera. Pero aquí, por ejemplo, esas experiencias de los desconectados hacen parte de estas transiciones. Pero también tenemos, por ejemplo, cambios profundos que se hacen en el territorio con respecto a la educación. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos el ICES, el Cerros del Sur, que es un colegio, por ejemplo, que tiene un PEI, que es comunidad, escuela, donde en la mañana está el bachillerato, en la tarde y en la noche también está, inclusive Uniminuto tenía ya una sede de universitarios. El sábado están los del SENA, el domingo están las madres comunitarias, una escuela que no tiene puertas, no tiene ventanas, no tiene manual de convivencia, una escuela donde los profesores son los egresados que son del barrio, que han construido una resistencia allí educativa diferente y que además el sistema educativo lo reconoce. A mucho esfuerzo, pero la Secretaría ha ido creyendo en ese proyecto comunitario.